¿Crees que hay que, con todo este diagnóstico, crees que hay que hacer un buen análisis de la derrota? Claro que hay que hacer un buen análisis de la derrota. A mí me parece que hay que hacerlo integralmente, entre las cosas positivas y negativas. Yo digo para mí que las elecciones, la derrota del electoral, bueno, yo tengo un análisis paradojal, digo, ¿no? Porque digo que perdimos cuando ganamos y ganamos cuando perdimos. Perdimos la elección en la primera vuelta. Perdimos la elección en la primera vuelta porque nuestro candidato, que ya era un candidato moderado de por sí, del espacio, le aconsejaban que ya la moderación natural que tenía que moderarse más. Y entonces se tenía que descafeinar, hacer una propuesta más edulcorada, hacer una propuesta kirchnerizada, mostrarse lo más lejano de Cristina. Esto lo decían los consultores políticos, los de ellos y de los nuestros también, quiero decirlo con claridad. También obviamente el núcleo de apoyo que tenía el candidato y también los que hoy conducen el Partido Justicialista, que son la Liga de Gobernadores. Entonces, en ese corrimiento hacia el centro que le decían para ir en búsqueda de ese famoso voto independiente, yo creo que lo que pasó en la primera vuelta es que nuestro candidato se termina mezclando o confundiendo con las mismas propuestas de Macri y de Massa. Y entonces muchos argentinos fueron en esa primera vuelta a votar como si más o menos eran todos más o menos iguales y que no había demasiada diferencia. Le regalamos la primera vuelta a Macri. Le regalamos la primera vuelta, no lo incomodamos nunca. No hay una declaración de nuestro candidato imputándole lo del caso Niembro. Como para diciéndole, lo que usted ha hecho es corrupción estructural, porque como Niembro debe haber una cosa de ese tipo, digamos, ¿no? Como para ponerle un poco de pimienta a la campaña, digamos, ¿no? Y al tono mediático de la campaña, bueno, ¿no? Y al tono mediático de la campaña, en donde en general, con un discurso hegemónico, que nosotros no salimos a romper, que decían que los tres candidatos eran más o menos iguales, que los tres candidatos representaban el post-kirchnerismo. Te hacía recordar la elección del 89, digamos, ¿no? O que entre Menem, Angelosi y Alzogaray, o la del 99, en donde los candidatos fueron y firmaron que mantenían la convertibilidad, digamos, ¿no? Entonces, Cavallo de la Rúa y Duarte, digamos. Entonces, a mí me parece que ahí es donde nosotros perdemos la elección. Empieza la segunda vuelta, tenemos la peor primera semana, porque nuestro candidato comete el mismo error que cometimos en el 2013 en la elección con Illa Roarte, que nos ganan las PASO y que en la general, en lugar de hacer nuestra propuesta, nos dedicamos a asumir la estrategia o la agenda que proponía Massa. Perdimos por más diferencia. ¿Se acuerdan ustedes? En 2013 perdimos en las generales por más diferencia que en la PASO. En esa primera semana se comete el mismo error. Sale nuestro candidato con meter a los militares en las villas para matar a los narcos, el 82% móvil y no sé qué otra propuesta más, y fue el peor momento. Y después, como por arte de magia, por un lado la militancia que sale claramente a trabajar, que sale claramente a militar. Y por otro lado, porque también nuestro candidato habrá tenido la sensibilidad y la templanza de ver por dónde entraba, entramos a asumir lo que no habíamos asumido en un año de pre-campaña, que era que había dos modelos que se confrontaban en la elección. Que ya no era Scioli versus Macri, que ya no era naranja versus amarillo. Yo me acuerdo que dije que cuando dije lo de naranja versus amarillo fue un año antes. Scioli lo dijo una semana antes de las elecciones. Y le transmitimos a la sociedad que había dos modelos en pugna y casi ganamos la elección. Entonces el problema lo tuvimos cuando no fuimos lo que somos. Entonces ahí está el resultado de la elección. Ahora, ese 48,5%... ¿lo votó a Scioli? ¿Lo hubiese votado a Randazzo? Sí. ¿Lo hubiese votado a Kicillof? Sí. ¿Me hubiese votado a mí? Sí. ¿Lo hubiese votado a Tajani? Sí. Son del proyecto. Entonces, ese es el dato positivo que hay que leer bien. Porque en una sociedad donde te dicen que la gente vota candidato, los argentinos, casi en un 50%, votaron un proyecto. Por encima del candidato. Entonces, no es una sociedad ni
desideologizada. Desideologizada. Ahí está. ¿Querés vino, Agustín? No. La dislexia. Pero bueno, y tal vez por eso bueno, me parece que ahí está que ahí está el problema, porque también hay que decirlo, bueno, y esto, bueno, me parece que vale la pena también decirlo. Nosotros también a la hora de seleccionar candidatos tomamos las lógicas liberales, entonces no elegimos el mejor compañero, sino el que más mide. Entonces, ahí me parece que hay que rever, digamos, ¿no? Porque somos un movimiento político antisistema, somos un movimiento político que interpela a los poderes, menos a la hora de elegir candidatos. Bueno, algo no está funcionando. Entonces digo ahí porque me parece que si ese 48,5% era un 48,5%, como yo creo que fueron a votar el proyecto independientemente del candidato, y que fueron a votar el proyecto porque, ¿por qué fueron a votar el proyecto? No porque era una consigna, porque sentían que se iba parte de su vida en eso. Si nosotros tenemos alguna posibilidad de volver, es porque los argentinos que nos apoyan y que nos bancan sienten que efectivamente hubo un gobierno que les transformó su vida en términos positivos, que les dio derechos, que les dio posibilidades, que les permitió ver su vida de otra manera. Entonces salieron a defenderse ellos mismos. Esto lo interpreta muy bien Cristina cuando dice el pueblo empoderado. Pero bueno, me parece que allí hay que ver hacia el futuro qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, digamos, ¿no? Porque si no, después vamos a estar de vuelta buscando. ¿Cómo puede ser que en todas las encuestas de todos los consultores de la Argentina, en los últimos 7 años, desde el 2011 en adelante, sacando a Cristina, todos los dirigentes más ponderados de este país son dirigentes de centro-derecha? Todos los dirigentes de centro-izquierda tenemos alta imagen negativa. ¿Cómo puede ser? Y después sacar el 48,5% de los votos. Hay algo que no funciona de eso. Hay algo que no está funcionando, que no se condice con la realidad. Entonces, a mí me parece que lo que pasó fue fundamentalmente eso, digamos, ¿no? Lo que pasó en la elección, y creo que estuvimos ahí de ganar. Digo más, una semana más de campaña y ganábamos las elecciones, pero bueno.